Sí, Hola, profe. ¿sí estás bien? Sí. Ok. Digamos que vamos a dividir, antes de comenzar de lleno la ingeniería del software, vamos a dividirla en dos. Ingeniería esta parte y ahorita vamos a mirar toda la parte de software, porque la gente no se ha centrado muy bien a mirar lo que es esta herramienta del software, ¿cierto? Espera, aquí voy a abrir un Word. Abramos un Word. Ah, pero espere. No, lo hice mal. Listo. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo el Word? Sí, profe. Ok. Vamos a subirle un poquito aquí a esta letra. Que 14. Entonces, esta famosa palabra es lo que ustedes han manejado haciendo desarrollos, haciendo todo, ¿no? Todo lo que ustedes hacen es Software. software, Ah, ok. ¿cierto? Listo. Digamos que aquí en la parte de arriba, digamos que acá, cuando ustedes cogen un computador, un computador o cogen un celular o cogen algo, tiene dos partes, que es el hardware, Sí. ¿cierto? Y el software, ¿sí? Con esas dos partes siempre se trabaja. Digamos que la gente denomina que el hardware es el hardware como W es lo físico, ¿cierto? Y el software es lo lógico. Hasta ahí, eso es lo que ustedes han escuchado siempre. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué ocurre si el hardware no tiene software? Piezas obsoletas. ¿Mm? No, no produce nada, ¿cierto? Ok. No produce nada. Tú puedes tener el mejor hardware montado, pero si no le has adaptado nada de software, pues de nada te sirve, Ok. ¿cierto? Entonces, como quien dice, miremos este concepto a ver si lo entienden. Software es la parte lógica que dota a la parte física la capacidad de realizar un trabajo. ¿Qué, qué entiendes ahí, Jan? Básicamente es como adaptar el software al hardware. Exactamente. Si yo no le doto al hardware, una parte lógica no funciona, ¿cierto? Sí, profe. Si tú tienes un celular y no le meten la parte lógica, el celular, por más máquina que sea, no sigue, ¿cierto? Obviamente, obviamente ese software, obviamente ese software debe, para que funcione, para que funcione, debe cumplir con una parte física. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Por decir algo, la gente siempre, y de pronto hasta ahora que ustedes empiezan a ver, o ustedes siempre le han dado 50-50 de importancia. ¿Cuánto le han dado importancia al hardware y al software, chicos? Cuénteme. Ah, sí, profe, 50-50. ¿Mm? Sí. Jason. Pues depende, ¿no? Depende la función que uno quiera realizar. Sí, No pero sé, tú, por lo general, tú cuando tienes cualquier aparato tecnológico, ¿cuánto le darías al software y cuánto le darías al hardware? sí, yo creo que el hardware por ahí un 60% y el software un 40%. Que Para un pues, 40. depende. Y Ricardo, Me parecen que ambos tienen, ambos, o sea, ambos, me parece que ambos son como que igualmente, o sea, tienen la misma cantidad de importancia, así que no le doy más valor una sobre la otra, sino mira a que, los dos al tiempo. Sí, mira yo creo que un que, 50% también, cada uno. exacto, lo que sucede es que todo esto ha cambiado.
¿Por qué ha cambiado? Y ahí es donde vamos a empezar a mirar lo de la lectura. Ha cambiado en que antiguamente lo primero que crearon fue el hardware. ¿Mm? Sí. El hardware fue lo primero que crearon. ¿Sí? Cuando la gente creó el computador, eh, digamos que dependía al 100%. El hardware lo hizo todo y hizo el 100%. La gente comenzó a sacar software dependiendo del hardware. ¿Sí? La gente comenzó a sacar software dependiendo del hardware que ya se había creado. Entonces el software dependía del hardware. ¿Mm? El software dependía del hardware. Pero, pero resulta que hoy en día el software está tan arriba que ahora crean software y este le da el 100%. ¿Por qué? Por ejemplo, salió una aplicación, ellos se dan el lujo de que sacan aplicaciones buenas y ellos piden qué requerimientos de hardware para que esa aplicación funcione. ¿Mm? Entonces el software ya está pasando un poquito de nivel al hardware. Y ya cuando tú quieres montar algo, tú dices, por ejemplo, en esta máquina no lo puedo montar porque no me da para este hardware. Ya el software, no es que haya subido, sino es que el software ya se desarrolla solo y la gente ya desarrolla el software solo y la gente ya no le importa si el hardware, para que funcione en el hardware. La gente que desarrolla software ahora simplemente da unas características mínimas para que mi software funcione. No era como antes que la gente cuando desarrollaba software le tocaba adaptarse al hardware que existiera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ya ahora la gente desarrolla software y coloca lo último, unas recomendaciones. Ustedes hacen un proyecto y ustedes colocan abajo unas recomendaciones para que esta aplicación funcione. Eso se llaman requerimientos no funcionales. Para que esta aplicación funcione necesita tener un mínimo Windows 10 instalado, debe tener una capacidad de un disco de 1 tera, XXXX. ¿Mm? Ya nosotros no, oiga, ¿y qué computadores hay hoy? Uy, o sea que ese software no puede, la gente ya empezó a desarrollar aparte, o sea, el que trabaja hardware, y el que trabaja software. Se acabó esa dependencia del uno del otro. A eso es lo que quiero que entiendan. ¿Mm? No es que le gane, sino que ya la gente desarrolla sin pensar en esa dependencia de la parte física. ¿Mm? De hecho, ustedes ven que salen tantas aplicaciones y ya uno es el que le toca mirar si la puede adaptar o el hardware que tiene uno no le funciona. Y estamos hablando de todo, estamos hablando de computadores, de celulares, de todo. ¿Mm? ¿Esto será bueno o será malo? ¿Qué piensan ustedes? Malo. ¿Por Bueno, qué? No, un 50-50, perdón. Sí, sí, sí. Jen sigue con el Sí, es que, 50-50. profe, o sea, es bueno porque se seguirá quedando mejor software, por ende, más evolución, llamémoslo así. ¿Mm? Pero también es malo por la sencilla razón de que entre más creen, como usted dijo, profe, como ya no hay dependencia, entonces imaginemos que ciertas personas no tienen esa adquisición de un computador o un aparato que les pueda servir para el programa. Y ¿Mm? existen, a día de hoy siguen existiendo. Es más, hoy ya se pelean por el software. Si ustedes se dan cuenta, la pelea que tiene Huawei con Google es netamente por software, ¿no? Porque no, porque entre ellos hubo pelea. Entonces, si tú vas a comprar un Huawei nuevo hoy, si tú vas a comprar un Huawei nuevo hoy, ya no trae Google, ¿sí o no? No, ya trae su sistema operativo independiente. Es más, Edge se llama, ¿no? No era EMUI. No, EMUI es No, el. me parece que es Edge. Pero ojo, dicen que es muy bueno. Dicen que es muy bueno. Pero la gente tiene acá la psicología. ya, hombre. Ya tiene en su cerebro, tiene el famoso Google. Entonces, eh, en diciembre me acerqué a una tienda de Falabella y estaba hablando o sea, con un amigo que es técnico y mirábamos nosotros de frente la gente cómo pasaba por Huawei y le habían bajado los precios a unos celulares, pero ellos tenían que colocar el por qué se le había bajado el precio. Y la gente cuando veía que tenía su propio sistema, se iba para Samsung y todo donde
porque ellos tienen ya manejado que el Drive, que el Google Drive, que el no sé qué, entonces ellos no, o sea, sí le ha influido, o sea, se ha influido mucho en la parte de Huawei eso, y han sacado máquinas y todo, pero las ventas se han influido por ese problema de software. ¿Mm? Eh, Hace unos años yo monté un café internet en la 1 de mayo, pero resulta que el señor no tenía dinero. El señor tenía dinero para los equipos y eso para la parte de hardware. Entonces montó todo con Linux. ¿Mm? Ay, no. Con Linux y quedó funcionando muy bien, o sea, bien. Pero el muchacho me llamó al mes y me dijo, no, esta vaina me tocó cerrarla porque la gente entra y cuando ve Linux No sabe. se va y se va. ¿Mm? Y se va. Entonces, por ejemplo, ustedes sí han trabajado Linux, chinos. Sí, profe. ¿Ustedes saben lo que es para grabar uno en un CD? Sí, es cansón. Mm. Y los documentos, pero es que no se acostumbra ya a lo tradicional, a Windows, a Android. Es un cambio así, un momento que también es fuerte. Exactamente. Entonces, entonces, chicos, quiero que alguno comparta la primera parte de la lectura. Compartamos pantalla. ¿Quién va a compartir pantalla? Si quiere yo. Vale. Concentraditos acá porque voy a darles puntos hoy por la participación. Gracias. ¿Ya están viendo así? Sí. Mm. Vale, entonces. Por favor, ¿puedes ampliarlo un poquito? Sí. ¿Así o más? Chicos, ahí yo creo. Ahí. Que quepa apenas en el capítulo. Quítale la parte de allá para que quede más amplio. Es que no sé ni cómo se quita eso. Bueno, listo, entonces bájalo. Léeme eso. Vamos a leer esa parte de corrido. La parte esa. Ahí. Esta la tenía la apariencia. Mm. Ok, el software y la ingeniería de Chicos, software. espérate. Chicos, siguen la lectura, porfa. Sí, profe. Dale. Tenía la apariencia clásica de un alto ejecutivo de la compañía importante de software. A la mitad de los 40 con sienes comenzando a encanecer, esbelto y atlético con ojos que penetraban al observador mientras hablaba. Pero lo que dijo me dejó anonadado, el software ha muerto. Pestañeé con sorpresa y sonreí. Bromeas, ¿verdad? El mundo es dirigido con software y tu empresa ha sido beneficiada mucho de ello. No ha muerto, está vivo y en desarrollo. Movió la cabeza de manera enfática. No está muerto, al menos como lo conocimos. Me apoyé con el escritorio, continúa. Habló al tiempo que golpeaba en la mesa con énfasis. El concepto antiguo del software lo compras, lo posees y tú trabajas consiste en adquirirlo. Está llegando a su fin. Hoy en día con la web 2.0 y la computación ubicada cada vez más fuerte, vamos a ver una generación de software por completo diferente. Se distribuirá por internet y se verá exactamente como si estuviéramos instalados en el equipo de cómputo de cada usuario, pero se encontrará en un servidor remoto. Tuve que estar de acuerdo. Entonces tu vida será mucho más sencilla. Tus muchachos no tendrán que preocuparse por las 5 diferentes versiones de la misma app que utilizan decenas de miles de usuarios. Sonrió absolutamente. Solo la versión más reciente estará en nuestros servidores. Cuando hagamos un cambio o corrección, actualizaremos funcionalidad y contenido a cada usuario. Todos lo tendrán en forma instantánea. Hice una mueca, pero si cometes un error, todos lo tendrán también instantáneamente. Él se rió de entre dientes. Es verdad,
Por eso estamos redoblando nuestros esfuerzos para hacer una ingeniería de software aún mejor. El problema es que tenemos que hacerlo rápido porque el mercado se ha acelerado en cada área de la aplicación. Muy bien. Ahí, si tú te das cuenta de lo que él dice es, el software no se murió, el software se adaptó. El software ya tienes que manejarlo en línea, tienes que trabajarlo en red, tienes que compartir información a través de la web 2.0, es que tienes que compartir información a través de correos electrónicos, redes sociales. Entonces, no es que el software tradicional, el que tú llegabas, instalabas y ya, no se murió, simplemente que ahora ya trabajamos software para trabajar en línea, ¿cierto? Y él le dice, ojo, porque usted está muy confiado, pero también puede ser que si usted comete errores, automáticamente el error se va a ir por toda la red, ¿no? ¿Mm? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Eso fue lo que entendieron, chicos? Sí, profe. Léeme el concepto, porfa. Una mirada rápida. ¿Qué es? El software de computadora es el producto que construyen los programadores profesionales y al que después después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura. Contenido que se presenta a medida de que se ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva, tanto en una copia dura como en formatos virtuales que engloban virtualmente a cualquier medios electrónicos. La ingeniería de software está formada por un proceso, un conjunto de métodos, prácticas y arreglo de herramientas que Muy permiten bien, a los déjalo ahí profesionales. porque ahí ya está definiendo más o menos la ingeniería del software, pero todavía no. Bájalo, por favor. No vamos a meternos hoy todavía con eso. Bájalo. Acá. Vamos a empezar ahí la naturaleza del software. Ahí. Ahí, por favor, Jan, lee. En la actualidad, el software tiene un papel dual, es un producto y al mismo tiempo es el vehículo para entregar un producto. En su forma de producto brinda el potencial de cómputo incorporado en el hardware de cómputo o con más amplitud en una red de computadores a las que se accede por medio de un hardware local, ya sea que resida en un teléfono móvil o opere en el interior de una computadora central. El software es un transformador de información, produce, administra, adquiere, modifica, despliega o transmite información que se puede hacer tan simple como solo un bit o tan compleja como una presentación de multimedios generada a partir de datos obtenidos de decenas de fuentes independientes. Como vehículo utilizado para distribuir el producto, el software actúa como la base para el control de la computadora, sistemas operativos, para la comunicación de información, redes y para la creación y control de otros programas, herramientas y ambientes de software. Muy bien, entonces ahí en ese pedacito lo que nos damos cuenta es que el software, así como nosotros nos clasificamos internamente en sistema digestivo, en sistema circulatorio, el software también a medida que se va creando, tú miras por qué línea te vas, ¿no? Ujú. Tú puedes manejar un software para manejar la parte del sistema operativo, puedes trabajar un software de aplicación, puedes trabajar un software de redes. ¿M? O sea, el hardware, tú lo montas y quedó. El software, tú sí tienes que mirar para qué estás desarrollando. Lo que ustedes más desarrollan son software de qué, Ricardo. Por lo general, lo que ustedes en esas materias y aquí en la universidad, ¿cuál software están desarrollando? ¿Cuál es el software que más desarrollamos? Mm. Mm, El de escritorio, ¿no? Llamado software de Mm, software de aplicación. software Lo, de lo, aplicaciones. Listo. eso es lo que ustedes desarrollan, ¿sí? ¿Por qué? Pónganle cuidado porque más aquí ya empezamos a meternos en el cuento. ¿Por qué se llama software de aplicación? Porque requiere que por debajo de él esté un sistema operativo y esté un lenguaje de programación. Ustedes toman un sistema operativo, un lenguaje de programación y sacan una aplicación nueva.
¿Claros? Ujú. Si yo trabajo ¿en qué trabajaron en el módulo con el profesor Hugo? ¿C Sharp? En el módulo con el profesor Hugo Sí pero fue C ¿de Sharp. cuál, profe? De Sí fue desarrollo C de... Sharp. Sí, un lenguaje, o sea, cualquier Ah, sí, lenguaje que, C Sharp. pues, si tú trabajas C Sharp, para montar C Sharp tienes que tener un sistema operativo, ¿o no? Para descargarlo en tu computador, tienes que tener un sistema operativo, ¿sí o no? Sí, Sí, bro. señora. Porque el sistema operativo es el software del sistema, es el software que hace que el computador funcione. Cuando yo tengo mi sistema operativo, monto mi lenguaje de programación y ahí sí lo utilizo para crear aplicaciones. Entonces, lo que ustedes desarrollan son aplicaciones. Si mi Dios les da futuro y ustedes se vuelven unos duros, pues pueden crear un lenguaje de programación o pueden crear un sistema operativo, ¿sí? Pero ustedes lo que hacen en la universidad y lo que ustedes se forman en el 100% y los ingenieros de sistemas lo que más hacen son software de aplicación. ¿Sí? Es más, ustedes pueden mezclar diferentes lenguajes o no para crear un buen software de aplicación. Ustedes Sí, pueden utilizar librerías de un lenguaje, programación del otro, a meterle con diseño le meten otro lenguaje. Entonces, ¿pero para qué? Para sacar una aplicación que haga algo. ¿Entendido? Eh, ¿Quiénes desarrollarán los sistemas operativos y los lenguajes de programación? ¿Quiénes creen? ¿Mm? ¿Quién desarrolla Windows? Microsoft, ¿cierto? sí. Microsoft creó, y lo digo por conocimiento propio, 120 programadores en línea para crear Windows XP. De ese es el que tengo conocimiento. Ellos se centran en crear los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque ellos están pendientes de su funcionamiento. Las casas desarrollan sus propios lenguajes de programación, ¿no es cierto? Por ejemplo, Java. ¿Quién produce Java? ¿Qué casa es? ¿Mm? Oracle. Oracle depende, ¿cierto? Ellos crearon esa fase y Oracle, por ejemplo, Oracle creó su propia base de datos, ¿no? Mm. Y ustedes lo que tienen que hacer es hacer aplicaciones utilizando los lenguajes de programación. Ahora, cuando ustedes van a sacar un proyecto de software, eh, ¿en qué tienen cuidado, chinos? Díganme la verdad. ¿Qué hacen ustedes cuando van a elegir un software para realizar? Digamos, no pensemos en un proyecto de grado ni nada, sino en este momento ustedes van a desarrollar les digo, les doy 5 minutos para que piensen en un software que quieren desarrollar. ¿Ustedes qué es lo primero que piensan antes de pensar en un software? ¿Qué van a hacer? Cuéntenmelo. O sea, De una, les digo todo lo que me gustaría que tuviera y así. en lo que pensaría que tuviera. Tú no Sí, sí va piensas, a tener fallos. tú no piensas primero que todo en lo que se te facilite más, ¿en qué lenguaje? Sí. Mm. ¿Mm? Que ¿Sí? digamos, ¿Dónde me queda más responde fácil fuerte, ¿no? hacerlo? ¿Mm? El programador se adapta al lenguaje. O sea, los lenguajes que he trabajado es lo primero que pienso. Oiga, hagámoslo, tú le dices, por ejemplo, Ricardo, hagámoslo, por decir algún ejemplo, ¿no? Hagámoslo en Java, porque ustedes ya son duros en Java, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre que dice la ingeniería del software? ¿Usted por qué desarrolla? Eso es lo que quiero que entiendan y abran la mente. ¿Usted por qué desarrolla software pensando en usted como programador y no pensando en el cliente? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo te digo, eh, hágame un software para un supermercado, pero resulta que el señor casi no sabe leer y tiene que ser un software 100% visual. Entonces, tú dices, "Marica, hagámoslo en Java, que es el que yo manejo". Entonces, de pronto entra Jan y le dice, Ricardo, pero Java, para meterle tanto diseño, es mamón, mejor hagámoslo en un orientado a objetos que nos puede servir más. Pero es que el que yo sé es Java. Entonces, la ingeniería de software le dice, ojo, ojo, la programación es solamente un área. Tú miras en que tú haces el levantamiento de información, haces todo el análisis y cuando ya tú tienes definido tu diseño y todo, puedes entrar a decidir en qué lenguaje. Si lo manejas, pues bien porque te va a ahorrar costos. ¿Sí me entiendes? Te va a ahorrar costos porque no tienes que contratar a nadie porque tú lo vas a hacer. Pero la ingeniería de software te dice, tú no puedes creer que vas a manejar todos los lenguajes. Entonces, por ejemplo, cuando yo asesoro, pues busco un programador que me ayude en esto, lo meto en los costos y para que me oriente, como yo ya tengo las guías
de programación, en que el man vaya viendo, yo voy dirigiendo, o sea, eso es lo que te dice la ingeniería de software. Open mind, maneje sus aplicaciones, pero piense en personal, piense en costos y piense en todo. Si usted se va a sentar a desarrollarlo solo, pues no está aplicando la ingeniería, usted necesita un equipo de trabajo. ¿Entienden, chicos? Ujú. El lenguaje que ustedes están viendo hoy, 23 de febrero, en diciembre, si ustedes se gradúan, muy seguramente ese lenguaje ya es obsoleto. ¿O no? Entonces, si usted aprende en la universidad solo Java, ¿se va a poner a buscar trabajo solamente con Java? ¿Mm? Usted aprende. Exacto, usted aprende, entonces le dice, usted aprende, usted se adapta y usted tiene que pensar en qué se va a meter. ¿Por qué? Porque ya el software va a ir evolucionando. Y ahí es donde nos dicen, y ahí es donde quiero que entiendan, el software no es que le esté ganando al hardware, pero ya está a un nivel casi igual, cuando antes era lo contrario. Tú tienes un procesador Core i7, ¿cierto? Pero se demora por ahí un tiempo en salir el otro y todavía de pronto el Core i7 se sigue funcionando. Mientras el lenguaje de programación ya salió y ya salió el Python y si ya tú no estás más trabajando Python estás atrás porque la gente ya pide Python por todas las herramientas que trae. Eso es lo que te dice la ingeniería. Ojo con la parte del software. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Muy bien, Ricardo, léeme. El software distribuye. El software distribuye el producto más importante de nuestro tiempo, información. Transforma los datos personales, por ejemplo, la transacción financiera de un individuo, de modo que puedan ser más útiles en un contexto local. Administra la información de negocios para la mejor competitividad, provee una vía para las redes mundiales de información, la Internet, y brinda los medios para obtener información en todas sus formas. En el último medio siglo, el papel del software del cómputo ha sufrido un cambio significativo. Las notables mejoras en el funcionamiento del hardware, los profundos cambios en las arquitecturas de computadora, el gran incremento en la memoria y capacidad de almacenamiento, y una amplia variedad de opciones de entradas y salidas exóticas que han propiciado la existencia de sistemas basados en computadora más sofisticados y complejos. Cuando un sistema tiene éxito, la sofisticación y complejidad producen resultados deslumbrantes, pero también plantean problemas enormes para aquellos que deben construir sistemas complejos. Mm. En la actualidad, la enorme industria del software se ha convertido en un factor dominante en las economías del mundo industrializado. Equipos de especialistas de software, cada uno centrado en una parte de la tecnología que se requiere para llegar a una aplicación compleja, han reemplazado al programador solitario de los primeros tiempos. A pesar de ello, las preguntas que se hacía aquel programador son las mismas que surgen cuando se construyen sistemas modernos basados en computadora. Hasta ahí, mire las preguntas que siempre se hacen. ¿Por qué se requiere tanto tiempo para terminar un software? ¿Por qué son altos los costos de desarrollo? ¿Por qué podemos, entonces, por qué se requiere tanto tiempo para terminarlo? Porque al igual que el hardware, o sea, en el hardware tú llegas, creas circuitos, instalas, montas y ya. En el software, tú tienes que hacer unas pruebas y muchas veces te haces devolver a corregir algo. Entonces, muchas veces te sales del cronograma o del tiempo que tenías presupuestado, ¿cierto? ¿Y eso qué va a generar? Genera la segunda pregunta. Los costos se desfasan porque me salgo del cronograma. Siempre que yo me salga de un cronograma de un proyecto, automáticamente lo primero que me va a afectar son los costos. ¿Por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? Porque no aplicamos la ingeniería del software. La ingeniería del software tiene, y ese libro que ustedes ven, tienen 2 capítulos de solo pruebas. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados únicamente a terminar el software, enviarle unos datos, es que así es. Envía los datos, crea un usuario y salió. Pero no le hacemos las pruebas que uno debería hacer como lo dice la ingeniería del software, que son más de una mano de pruebas antes de tú entregarle al cliente. Pero no es culpa de nosotros en Colombia, es culpa que en Colombia no se paga la ingeniería del software como se debería pagar. Aquí tú pagas únicamente por una programación. Por ejemplo, en España, donde ya se rige todo bajo ingeniería de software, si tú no, si tú no pagas, o sea, si tú no aplicas y no te pagan eso, no se entrega un software. ¿Mm? ¿Por qué le dedicamos más tiempo en mantener programas existentes? Porque es que a ustedes qué les parece más fácil.
eh, tomar un software y mejorarlo o crear uno nuevo. Mejorar un software Me ya parece que existente. mejorar un software es mejor. ¿Mm? Y si ese programador no dejó manuales y no dejó las cosas bien estipuladas, empezar a entender el código del señor, ¿cómo les parece? Es que depende del software, ¿no? Porque es que si es algo muy grande, demasiado, que la persona que lo dejó tardó prácticamente más de un año haciéndolo, pues sí es mejor intentar arreglarlo. Pero pues si es algo que de meses, sí, pues volver a empezar. Ya por, digamos, por la lógica de programación que maneja cada persona y todo eso. ¿Qué dice Jan? Crear uno nuevo. ¿Mm? Sí. Yo les digo algo por experiencia propia. No puedo juzgar a otros profesores. ¿Sí? Yo lo hago por mi experiencia laboral y por la maestría que estoy haciendo. Saben que yo dirijo proyectos. Eh, Cuando la gente aplica la ingeniería del software, uno puede entrar y mejorar algo. Pero cuando la gente solamente se ha dedicado a hacer un lenguaje, entrar a revisar, se puede perder mucho tiempo revisando el código para entender qué fue lo que el man hizo. ¿Mm? Entonces a uno le queda más fácil, oiga, voy a empezar uno de ceros y comienzo yo a hacer el mío. ¿Mm? Pero más adelante y mañana nos vamos a dar cuenta. La ingeniería del software te dice, si tú entregas tu código y entregas al lado los comentarios de qué hace cada uno y entregas el manual de instalación y entregas todo y dejas todo, tú puedes hacer lo que ustedes dicen, mejorarlo, ¿sí? Lo que dice la ingeniería del software es que esto es, y eso está chévere, dice, quítese la dependencia, a nosotros nos gusta la dependencia y nos dicen, ya lo dejé montado y me está llamando, y yo soy feliz que me llamen. Cuando la ingeniería del software le dice, el ideal es que usted monte un programa y nunca lo tengan que llamar, que lo tengan que llamar para crear otro, pero no porque no entienden o no le funciona lo que usted hizo. Cuando a usted lo llaman para que haga, porque algo le está fallando, porque el usuario no entendió, es porque usted falló. ¿Se entienden? Es porque usted falló o no hizo buena capacitación. Bueno, todos los pasos que te dice la ingeniería de software que tienes que hacer. Pero la gente jura y los ingenieros juran que entre más los llamen es porque son más duros, ¿no? Ah, es que a mí esa empresa monté un software y cada ratico me llaman. Oh, mejor dicho, qué orgullo. No, qué orgullo no, qué bestia que no lo desarrolló. No lo desarrolló como lo debía desarrollar. Entonces, esto es para que ustedes van entrando en el mundo de lo que es la ingeniería del software, ¿sí? ¿Mm? Profe, una pregunta. Dime. Usted coloca, digamos, el ejemplo que de pronto en España y en otros países sí se trabaja en ingeniería de software, ¿sí? Ya como ¿Mm? tal, no acá, no, a diferencia que en Colombia. Sí. Mi pregunta es como, bueno, si es a base de dinero, pero ¿qué llevó a que las empresas pagaran, digamos, bien por la ingeniería de software? Mañana vamos a ver, si tú te das cuenta, mañana vamos a ver los problemas por los cuales surgió la ingeniería del software. Son 10 básicos. Ok, Y mañana vamos a ver por qué surgió. ¿Listo? listo. No te afanes que para allá vamos. Este tema es o sea, esta materia es muy buena y lo que les abre la mente a ustedes es impresionante. Entonces, si estamos entendiendo, Ricardo, ¿qué entiendes de esta última pregunta? Lo que tú entiendes. ¿Por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y se mantiene un software? Que seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y se mantiene el software. Profe, pues lo que entiendo es que, o sea, ahí habla de cómo, o sea, cómo para nosotros actualmente con la tecnología que tenemos, todavía es difícil mantener y desarrollar un software. Y pues es que es verdad, porque, o sea, pues desde mi punto de vista, somos seres, o sea, somos personas, somos seres complejos y pues nos cuesta mantener un ritmo y mantener siempre una misma idea. Entonces, a la hora de tener que desarrollar y mantener un software, es como que van saliendo ideas, van surgiendo ideas que también se quieran agregar, pero son contraproducentes con cosas que ya se agregaron. Entonces, es como que un toma y dame que no es, o sea, que es difícil de mantener para un equipo de trabajo o ¿Alguien para el quiere, equipo que está desarrollando el software. alguien quiere acotar a lo que dice Ricardo o están de acuerdo?
Mira que en el seminario que estuve estos días de la maestría, decían que lo que se está buscando es un dual programming, o sea, que trabajen en dúo. Esto, Ricardo, ¿sabes por qué sale? Porque así tú trabajes con Jan, tú le metes más gana al código que Jan, por ejemplo. No se sientan los dos, tin, 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 tin. Siempre habrá uno que avance más en programación que el otro, ¿sí? Entonces, si tú en este momento no te puedes reunir, llega Jan y tiene dificultades para hacer el avance, por lo mismo que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces se dice que el ideal es que para lo que vamos es que, y lo que hace, por ejemplo, Microsoft es que coloca todos los computadores en línea y va programando Ricardo, y Ricardo dejó una línea y el otro puede seguir la línea, ¿sí me entiendes? Pero nosotros acá programa uno y el otro lo va mirando, o no, seamos realistas. ¿Mm? Uno hace el diseño y Hmm. Siempre, siempre, siempre. Y lo que yo hago medio, lo que yo hago es sentarme al lado y ir mirando lo que él va haciendo, pero no trabajamos los dos el código, ¿o no? ¿Mm? Yo trabajo el código cuando yo lo hago solo, pero nosotros no sabemos trabajar en dual programmation, ¿no? Que ese es y así rendiría muchísimo, ¿no? Y si Ricardo no está, yo puedo continuar el código. Y si Jason no está, continúa el código. No necesito que Jason esté para continuar el código. Nosotros no hemos quitado esa famosa dependencia. ¿Mm? ¿Claros? Súper. Muy bien, Jason, definición del software. en la actualidad la mayoría de profesionales y muchos usuarios tienen la fuerte sensación de que entienden el software, pero ¿es así? La descripción que daría un libro de texto sobre software sería más o menos así. El software es, uno, instrucciones, programas de cómputo, que cuando se ejecutan proporcionan las características, función y desempeño buscados. 2, estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información. Y 3, información descriptiva tanto en papel como en formas virtuales que describen la operación y el uso de programas. Muy bien, ahí básicamente el software parte lógica, dota la parte física, conjunto de programas y lo que quiera. Lo que tenemos que entrar a mirar acá ya son cada una de las características. Entonces, cada uno la leemos y cada uno me dice lo que es y yo le voy a dar de 1 a 5, donde 5 es el máximo, el que más se haya aproximado. ¿Entendido? Jan, tú que eres el secretario, apunta los puntos que le voy a dar a cada uno. Vamos a arrancar con Ricardo, la primera característica. Dice, el software se desarrolla o modifica con intelecto, no se manufactura con sentido clásico. Aunque hay algunas similitudes entre el desarrollo del software y la fabricación del hardware, aunque hay algunas similitudes entre el desarrollo del software y la fabricación del hardware, las dos actividades son diferentes. En lo fundamental, en ambas, la alta calidad se logra a través de un buen diseño, pero la base de la manufactura del hardware introduce problemas de calidad que no existen o que se corrigen con facilidad. El software, ambas actividades dependen de personas, pero la relación entre los individuos dedicados y el trabajo logrado es diferente por completo. Bueno, eso ahí dice un capítulo. Las dos actividades requieren la construcción de un producto, pero los enfoques son distintos. Los costos del software se concentran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no pueden administrarse como si fueran proyectos de manufactura. Es diferente crear un hardware que crear un software. ¿Qué dice Ricardo? El software se Mm, desarrolla, en cambio, el hardware se crea. sí, señora. O sea, sí entiendo y entiendo el concepto el último concepto que dan de por qué o sea, por qué el software no se puede, no se puede administrar como un proyecto de manufactura. Porque aunque el hardware o sea, se tenga que diseñar y se tenga que arreglar todo eso, sigue siendo algo que no, o sea, o que a diferencia del software, no se hace desde cero, sino se está adquiriendo como, algo externo, ¿sí me entiende? En cambio, el software es algo que se tiene que diseñar desde cero, no se puede arreglar con una simple,
o como dicen ahí, como un proyecto de manufactura, de compra. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale 4 puntos, muy bien. El hardware, por ejemplo, es fácil decir, "Mica, se les zafó ese tornillo, vaya, compre el tornillo y péguen". Y estoy hablando de cualquier hardware, así sea una brilladora. El software, tú no puedes llegar y encontrarle, ah, mire, aquí, hágale. Esos son errores de programación que es diferente. Falta Pero un si es que puntico. si hablamos de de errores de lógica en un hardware, automáticamente se demora mucho más en corregirlo, ¿no? Y puede ser más costoso. ¿Sí o no? Puede salir más costoso corregir un hardware que un software que un hardware. El hardware de pronto voy y le cambio la parte que se dañó. En cambio, el software de pronto me toca volverlo a empezar de cero. Vamos con la primera característica. ¿Les queda claro? Sí, Sí, señora. profe. Señor Jason, el software no se desgasta. Sí, señora. La figura 1.1, que es la que está abajo, ilustra la tasa de falla del hardware como funciona en el tiempo. La relación es que frecuentemente llamar curva de Tina indica que el hardware presenta una tasa de falla relativamente elevada en la etapa temprana de su vida. Fallas de frecuencia que son atribuibles a defectos de diseño y manufactura. Los defectos se corrigen y la tasa de fallas se abate a un nivel estable, muy bajo. O sea, después de que el hardware quede listo, quedó listo durante cierto tiempo. No obstante, conforme pasa el tiempo, la tasa de fallas aumenta de nuevo en la medida que los componentes del hardware resistan los efectos acumulativos de suciedad, vibración, abuso, temperaturas extremas y muchos otros inconvenientes ambientales. En pocas palabras, el hardware comienza a desgastarse. El software no es susceptible a los problemas ambientales. ¿Qué hace el hardware? Se desgasta, que hace que el hardware se desgaste. Por tanto, la teoría de la curva en la tasa de las fallas adopta la forma de la curva idealizada que se aprecia en la figura 1.2. Los defectos ocultos se ocasionarán, sube porfa, se ocasionarán más elevadas que las fallas al comienzo de la vida de un programa. Sin embargo, estas se corrigen y la curva se aplana. Como se indica, la curva idealizada es una gran simplificación de los modelos reales de las fallas del software. Aún así, la implicación es clara, el software no se desgasta, se deteriora. La contradicción aparente se atiende mejor, oh, se atiende mejor si se considera la curva real de la figura 1.2. Durante la vida, el software sufrirá cambios. Es probablemente que cuando estos se realicen se introduzcan errores que ocasionen la curva de la tasa de fallas para que tenga aumentos súbitos, como se ilustra en la curva real. Antes de que la curva vuelva a la tasa de fallas, originalmente el estado es estable. Surge la solicitud de otro cambio que hace la curva. Si dispara otra vez, poco a poco el nivel mínimo de la tasa de fallas comienza a aumentar. El software se está deteriorando como consecuencia del cambio. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas. El aspecto del desgaste ilustra la diferencia entre el hardware y el software. Cuando un componente del hardware se desgasta, es sustituido por una refacción. En cambio, no hay refacciones para el software. Cada falla de que indica un error de diseño o de proceso que se tradujo en un diseño de código ejecutable de máquina. Entonces, las tareas de mantenimiento del software incluyen la satisfacción de peticiones de cambios, involucran una complejidad considerable mayor que el mantenimiento del software. El hardware se desgasta, el software se deteriora. ¿Qué entiendes? O sea, ahí es simplemente dos cosas claves. No, pues, profe, está claro. Eh, eh, pues, ¿cómo lo explico? Como explica de pronto al comienzo, digamos, el hardware, pues sí sufre, digamos, mucho desgaste, ya sea de temas ambientales, de temas de oxidación, bueno, en sí muchas cosas, de pronto hasta inclusive de golpes,
mientras que el software no. De pronto los únicos cambios que puede surgir el software son como nos lo muestran aquí en la gráfica, que de pronto cuando haya un cambio puede haber como un desgaste, por decirlo así, dependiendo de las fallas que se hagan en ese cambio y las pruebas que se hagan. Está la curva real de cuando pues el software queda más o menos bien, que pues no surgiría mucho pues desgaste como pues por poner la comparación, ¿sí? Y pues ya el ejemplo de la curva idealizada, que todo sale perfecto. Y, Por ejemplo, el software se tiene que cambiar, se cambia todo. Eso es claro. sí, 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 claro, En porque sí cambio, se deteriora, no se desgasta, pero sí se deteriora. en cambio, en el hardware yo puedo cambiar únicamente la parte que me está afectando. ¿Sí? Ujú, Hay gente, no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, hay gente que todavía tiene montado en su computador XP ujú. y para ellos no se le ha deteriorado, todavía lo usan y les sirve. ¿Mm? Pues Para, vamos al mismo ejemplo ahorita, que pues no le va a servir para todas las funciones que ya hay ahorita, para todas las capacidades del software que hay. pero como El estamos, software inicial para que pero como estamos hablando del cliente, si para lo que él trabaja le sirve, no hay afán. Si él sí. solamente utiliza ese software para hacer carticas y para hacer cosas, pues nunca se va a afanar por cambiarlo porque lo que tiene le sirve. Ujú. ¿Sí entendemos? Sí, sí, sí. Pero si él quiere cambiarlo, él no puede entrar y cambiarle algo al XP. Él tiene que sacarlo y montar uno nuevo. ¿Sí? Porque ya se le deterioró. En cambio, a ustedes se les dañó el disco duro, pues simplemente lo destapan, van y le cambian esa pieza. ¿Sí o no? Sí, ¿Estamos o sí. no? Ujú. Muy bien, señor Jan, vamos a la tercera. Dele, porque nos falta todavía los tipos de software, pues la dinámica principal de hoy no hemos llegado allá. Señor Ah, Bam, profe, señor. se le olvidó cuántos puntos le da. Dale 3, 5. Ok. Déjame ver la tercera que es la tuya, Jan. ¿Puedes subirla, porfa? ¿Quién le está compartiendo la pantalla que la Ah, suba? Jason. Jason. La tercera, ahí. Ya vamos a llegar al otro. Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. A medida que evoluciona una disciplina de ingeniería, se crea un conjunto de componentes estandarizados para el diseño. Los tornillos estándar, los circuitos integrados, preconstruidos, son solo dos de miles de componentes estándar que se utilizan los ingenieros mecánicos eléctricos conforme diseñan nuevos sistemas. Los componentes reutilizables han sido creados para que el ingeniero pueda concentrarse en los elementos verdaderamente innovadores de un diseño. Es decir, en las partes que representa algo nuevo, el mundo del hardware, volver a usar un componente es una parte, hasta ahí Natural. veo. Sí, que no veo más para abajo. Es una parte natural del proceso de la ingeniería del software. Es algo que apenas ha empezado a hacerse a gran escala. Un componente del software, al contrario del otro, debe diseñarse e implementarse de modo que pueda volverse a usar en muchos programas diferentes. Los modernos componentes reutilizables incorporan tanto los datos como el procesamiento que se les aplica, lo que permite que el ingeniero del software cree nuevas aplicaciones a partir de partes susceptibles de volverse a usar. Por ejemplo, las actuales interfaces interactivas de usuario construyen con componentes reutilizables que permiten la creación de ventanas gráficas, menús desplegables y una amplia variedad de mecanismos de interacción. Las estructuras de datos y el detalle de procesamiento requieren para construir una interfaz están contenidos en una librería de componentes reusables para tal fin. ¿Qué opinas? Déjeme leer, profe, a ver. Que, profe, pues las palabras clave serían reutilización y adaptación. Básicamente nos trata de dar a entender que si podemos hacer lo mismo que el hardware, hagámoslo en el software, de que si podemos reutilizar como la idea de un código, ¿por qué no utilizar en este otro código diferente
diferente del programa del lenguaje de programación. Si lo puedo hacer lo mismo, pero que dé más efectos, pues bien. Eh, mm, 3.5 para ti también. Ojo lo que dice ahí. En el hardware tú puedes cambiar una parte pequeñita, un tornillo, un circuito. En el software tienes que tomar es una parte completa para poderla reutilizar. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí o no, Ricardo? Yo no puedo tomar una línea de código, no más. Yo tengo que tomar toda la rutina para poderla utilizar. En cambio, en el hardware tú puedes cambiar una partecita pequeñita. ¿Sí se entiende o no? Entonces en el código sería, por ejemplo, si yo escribí todo, digamos, unas 20 líneas de código sustentables a sí mismas, solo debería es utilizarlas toda esa parte y Sí, adaptarlas a la sintaxis del otro. exacto, tú tienes que tomar es toda la rutina completa. Y antes de utilizar, ojo lo que dice ahí, ¿no? Antes de implementarse, puede mirar que pueda volverse a usar en muchos programas diferentes, debe comprobarlo. Sí, a Lo base de que, prueba y error. lo que más se utiliza y lo que más la gente hace hoy en día son crear librerías, ¿no? De programación. Sí, pero- Y esas son las que se pueden reutilizar en varios programas, Ujú. ¿cierto? Pero tú utilizas la librería completa. ¿Mm? Sí. Y hoy en día se está trabajando, de hecho, por ejemplo, en las sustentaciones de proyectos, estamos tumbando muchos proyectos porque la gente llega y es que utilizó solo librerías y no programó. Porque es que hoy en día ya hay librerías para todo, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que dice. Pero eso es bueno, Vamos. ¿no? Eso es bueno para ti en la parte de afuera del mercado, pero para sustentar que tú eres un ingeniero listo para graduarte, no. Bueno, sí, es cierto. Tienes que demostrar que tú sí programas, ¿no? ¿Mm? ¿Listo? Ahora sí empezamos a mirar acá las aplicaciones de software. Sube, por favor. Entonces, vamos a leer cada una porque esto es muy importante entenderlo. Muy importante. Para que ustedes se den cuenta que ustedes en qué software están. Hablamos del primero, Jason, software de sistemas. Ok. Conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas. Determinado software de sistema, por ejemplo, compiladores, editores y herramientas para administrar archivos. Procesa estructuras de información complejas pero determinadas. Deterministas. Otras aplicaciones de sistemas, por ejemplo, componentes de sistemas operativos, manejadores, software de redes, procesadores de telecomunicaciones, procesan sobre todo datos interminados. En, Indeterminadas. indeterminados, sí que pena. En cualquier caso, el área de software de sistemas se caracteriza por gran interacción con hardware de computadora, uso intensivo por parte de usuarios múltiples, operación concurrente que requiere la secuenciación, recursos compartidos y administración de un proceso sofisticado, estructuras complejas de datos e interfaces externas múltiples. Muy bien, ¿les queda claro cuáles son los software de sistemas? Todo lo que administra hardware, todo lo que tiene que, compiladores, sistemas operativos, exacto. Software de aplicación, Ricardo. Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de procesamiento de datos, el software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en tiempo real. Por ejemplo, el procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos de manufactura en tiempo real. Entonces, ahora sí entiendes que eso es lo que ustedes hacen, software de aplicación. ¿Mm? Son los programas que resuelven una necesidad específica en un negocio. ¿Mm? Todo lo que ustedes creen o programen para crear o para mejorar una necesidad será un software de aplicación. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Claro o no? Sí, pero Señor Jan, software de ingeniería y ciencias. se ha caracterizado por algoritmos, devoradores de números. Las aplicaciones van de la astronomía a la vulcanología,
del análisis de las tensiones en automóviles a la dinámica orbital de transportador espacial y de la biología molecular a la manufactura automatizada. Sin embargo, las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y las ciencias están abandonando los algoritmos numéricos convencionales, el diseño asistido por computadora, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas. Han comenzado a hacerse en tiempo real e incluso han tomado características del software de sistemas. Entonces aquí encontramos todos aquellos que le aplican la NASA y que aplican todo eso, ¿no? Software de, se centran ¿Estadística? en estadísticas, diseños moleculares. Ah, Yo listo, creo, re. yo creo que aquí está la parte de las vacunas, ¿cierto? Debe ser, profe, porque tienen Mm, que ser, por ejemplo, un patógeno totalmente correcto. sí, software de ingeniería y ciencia. ¿Mm? Volvemos a Jason con software incrustado. Software incrustado. Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares, por ejemplo, control del tablero de un horno de microondas, o provee una capacidad significativa de funcionamiento y control. Entonces, dale. Funciones digitales de un automóvil, como el control del combustible, el tablero de control y los sistemas de frenado. Muy bien. Ten presente que el software incrustado es el software que tú no puedes modificar para nada. Lo hicieron, lo crearon, lo empotraron, lo incrustaron en el aparato y ahí quedó. Profe, no sé si esos software incrustados llegarían a ser software fáciles. No sé si me entiende. Lo que pasa es que no es que sean fáciles, sino que se crean para una función específica y ya. Y solo tienen eso, nada más, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, el software de tu lavadora, digital, con este botón echa agua, con este botón internamente le crean su software incrustado, ¿no? Ahí ponen algo claro, ¿no? El horno microondas. Él ya tiene su software para lo que funciona, pero usted puede llegar a cambiarle parte de hardware, pero el software incrustado, ahí quedó. Hay Pero mucho. se basa en sí, ese software se basa en sí el hardware, digamos, del microondas, ¿sí? Digamos, como un tablerito. Exacto, la calculadora. Ustedes lo consiguen como software incrustado o empotrado, se llaman así. ¿Mm? Listo, señor, el señor Ricardo otra vez, software de líneas de producto. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores. El software de línea de productos se centra en algún mercado limitado y particular. Por ejemplo, el control de inventario de productos o se dirige a mercados masivos de consumidores, el procesamiento de textos, hojas de cálculo, gráficas de computadora, multimedios, entretenimiento, administración de base de datos y aplicación para finanzas personales o de negocios. Un ejemplo de este software, Ricardo. Uy, profe, yo sé uno. Gráficas para computadoras. Jesús, es fácil. Estoy pensando uno. Es para finanzas y personal de negocios. Control de inventario de productos. Literal, cálculo, gráficas de computadora, Pero administración, o una sea, pregunta, el de control de inventario de productos, yo sé que está muy random, pero no serviría como lo que nosotros presentamos en la materia pasada, Es que que, a ver, era una línea de inventarios. cuando tú haces un software de inventarios para hacer el manejo y control de inventarios, es un software de aplicación. Pero, si tú a ese programa, y ahí es donde usted tiene que pensar en la idea de proyecto, pero si tú a ese programa le botas que te arrojen gráficas de que automáticamente cuál es el producto que más se vende, cuál es el producto que más se agota, cuál es el producto que se queda siempre en línea, ahí ya le estás metiendo un software de línea de producto y estás dándole un plus a tu software. ¿Mm? ok, profe. Todas esas herramientas de Business Intelligence que te ayuda a determinar cuáles son los clientes que más te compran, cuál es el cliente que nunca ha vuelto y que te arroja todo en pasteles y todo para que la parte administrativa entre y analice y tome decisiones. Son software que ayuda para la toma de decisiones. Son Profe, software de líneas de producto. uno ¿Mm? sería Excel, ¿no? Yo se iba a No, preguntar, ¿toda la gama de Microsoft serviría, profe? ¿O no? la rama de Microsoft son paquetes más adelante, más abajita, es paquetes de aplicación, paquetes. Ah, ok. Ah, Una, listo.
Recuerden que una cosa es el programa y otra cosa es para qué lo usas. Sí, profe. Usted, por línea de producto se Si refiere a que tú, yo solo si tú ingreso tomas, datos y que ya me bote sí, todo. que tú desarrollas software para que haga inteligencia de negocio, ¿no? O sea, Listo. tú tomas un software, te ubicas, lo creas, pero no es solamente el desarrollo del software como tal, sino que te arroje estadísticas, pasteles, Ah, listo. para que le ayude al gerente de la empresa a que tome decisiones. ¿Sí me hago entender, chicos? A que tome decisiones. ¿Mm? Listo, profe. Por eso dice acá, por ejemplo, el control de inventarios de productos o se dirige a mercados masivos de consumidores. Entonces, yo lanzo un producto. Yo lanzo un producto y quiero mirar ese producto cómo está en el mercado después de un año. Entonces me bota todas las barras. Y yo puedo entrar y analizar ese producto, cómo ha ido subiendo, cómo ha ido bajando. A eso me refiero. ¿Sí me entienden? Uy, profe. Muy bien, volvemos con Jason y me lee aplicaciones web, por favor. Lee. Aplicaciones web llamadas web apps. Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones en forma más sencilla. Las web apps son un poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin embargo, desde que surgió la web 2.0, las web apps eh, están evolucionando hacia ambientes de cómputo significativos que no solo proveen características aisladas, aisladas, ¿sí? Funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio. Muy bien, yo te hago una pregunta. ¿Tú has encontrado webs o apps móviles buenas y malas? ¿O para ti casi Sí. todas funcionan igual? No, sí, claro. Hay aplicaciones eh, muy buenas, webs muy buenas, digamos, en PC como en móvil. Ojo, ¿no? Ese es otro error que encuentra la gente y que encontramos en los proyectos de grado chinos. Una cosa, y eso que él es claro cuando elijan su idea de proyecto. Una cosa es que la web me funcione en mi celular y otra cosa es que yo de verdad tenga una app. ¿Mm? Hay chicos que llegan a sustentar y juran que llevaron una app. Y lo que ellos hacen es que es diferente que yo entre a la página de mi universidad por el portátil, por el celular, a que yo tenga, a que la universidad tenga una app. Y eso, ¿por qué? Porque tú para hacer el app tienes que trabajar con lenguajes de app, como Android Studio, por ejemplo. ¿Mm? Pero sería Donde, una aplicación web de todos modos. pero es una aplicación app, móvil. No puedes, Ah, la diferencia, profe, usted se refiere a que está aplicación app, aplicación web, medio web exacto, y la app en sí. exacto. Exacto. Ok. Lo que se pide para la tesis, para los proyectos es que sea una app programable para móvil y no que sea que yo pueda entrar a la página por el computador, por el celular, que no estoy haciendo nada. Yo por el celular entro a cualquier página, pero que yo pueda hacer transacciones y hacer todo eso desde el celular ya es el app. ¿Mm? Por eso ustedes ven una materia que se llama aplicaciones móviles, donde solamente desarrollan aplicaciones para el celular. ¿Mm? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Quién sigue? Sigue Jan con software de inteligencia artificial. Hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esa área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimientos de patrones, imagen y voz, redes neuronales artificiales, demostración de teoremas y juegos. Son millones de ingenieros de software en todo el mundo los que trabajan duro en proyectos de software en una o más de estas categorías. En ciertos casos se elaboran sistemas nuevos, pero en muchos otros se corrigen, adaptan y mejoran aplicaciones existentes. No es raro que una joven ingeniera de software trabaje en un programa de mayor edad que el de la de ella. Las generaciones pasadas de los trabajadores de software dejaron un legado en cada una de las categorías mencionadas. Por fortuna, la herencia que dejará la actual generación aligerará la carga de los futuros ingenieros de software. Aún así, nuevos desafíos, capítulo 31, ha aparecido en el horizonte.
Ojo, ¿no? A ustedes les tocó la parte diferente de la facultad y es que la facultad está buscando y hoy se están aprobando proyectos que ya traigan un poquito de robótica, inteligencia artificial, redes neuronales, porque eso es lo que se está trabajando hoy en día y eso es lo que está moviendo la industria. Entonces tú ya no me puedes pasar ideas de que voy a hacer un software de inventario y ya, no. Tienes que hacer un software, por ejemplo, que cuando ingrese el usuario lo haga con reconocimiento de huella, lo haga con, o sea, que ya le metamos software de inteligencia artificial, que es lo que se está manejando hoy en día. ¿Mm? Entonces, de hecho, la universidad creó un centro tecnológico de robótica, ahora que volvamos a ver si van y lo conocen, que tiene impresoras 3D, tiene de todo, entonces, el ideal es que nosotros no podemos quedarnos ya en la parte de programación normalita porque ya hoy en día todas las aplicaciones van y votan hacia la inteligencia artificial. ¿Mm? ¿Listo? Ahí terminamos. Jason, baja. Todo eso es de ingeniería de inteligencia artificial. Baja. Por eso era esto. Sigue computación en el mundo abierto. Sí, eso es de ¿Bajo? la misma inteligencia Ah, artificial, ok, sí. vale. Mira ese famoso software heredado. Ahí. Léelo, léelo, Ricardo. ¿O a quién le toca? Una cosa es, bueno, para resumirles este ítem para alcanzar a hacer el taller. Una cosa es que yo tome un software y lo modifique, otra cosa es que yo lo herede. Por ejemplo, el señor Bill Gates montó los programadores para hacer Windows y luego lo que él toma es hereda ese Windows y le hace correcciones y a partir de ahí crea otro Windows. Eso es software heredado. ¿Mm? Ujú. Es diferente a que yo lo tome y lo modifique, no, porque yo lo creé. Que es frecuente denominar software heredado, ha sido el centro de atención y la preocupación continua desde la década de los 60. Es cuando ciertos individuos toman programas viejos, en ciertos casos muy viejos, y lo quieren autorizar. Pero lo más importante es que uno sea el que lo haya creado, ¿no? ¿Mm? Vea lo que dice acá. Desafortunadamente, en ocasiones hay otra característica presente y el software heredado es mala calidad. Hay veces en que los sistemas heredados no tienen diseños que no vayan susceptibles de extenderse. Porque es que también si yo tomo un software heredado que ha sido a lo clásico y lo quiero volver a hoy, pues básicamente hoy que se maneja tanta interfaz de usuario y todo, pues no se puede. Pero lo que se hacen es hacerle mejoras a un software para actualizarlo. Si ustedes se dan cuenta, la persona que maneja Windows XP maneja Windows 95, maneja Windows 2010, ¿sí o no? Porque ellos heredaron todas las funciones y todo lo que traía el Windows, lo heredan y lo que hacen es hacerle mejoras. ¿Sí entienden? Ujú. Se llama software heredado. ¿Listos para la actividad o no? Hasta ahí, estas son ya las de la web y la app, dejémoslo ahí. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Abran todos, por favor, deja de compartir pantalla. Abran todos Word y colóquenme los tipos de software que hay acá. Software de sistema, en un cuadrito. Software de sistema, software de aplicación, software heredado, software empotrado. Y yo les voy nombrando un software y ustedes van llenando el cuadrito. ¿En dónde lo ubican? ¿Me hago entender? Sí, señora. Ok, pero entonces primero 2 minutos para que hagan el cuadrito. Compárteme en pantalla cómo les quedó el cuadro. ¿Listo, Jason? Comparte. Mm, sí.